Continuamos con el libro de Psicoterapia Gestalt, Proceso Figura Fondo. Habíamos quedado en cómo y dónde lo aprendiste. Se reviven emociones experimentadas en la infancia. Quien está en impas no sabe hasta dónde es él y hasta dónde son los demás. Ni soy esto ni soy aquello. No sabe cómo resolverlo. Quizás antes lo intentaba por medio de sus recursos neuróticos, echándole la culpa a los demás, pero ahora se da cuenta de que es igual a ellos. El mecanismo de defensa que opera aquí es la confluencia patológica, y estando así el paciente no sabe qué hacer, no consigue diferenciar entre quién es él y quiénes son los demás, y si el proceso sigue su curso, la persona no deseará quedarse en esa posición de no saber qué hacer. Lo que desea es resolver lo que está viviendo y esa sensación es la que lo impulsa a buscar la solución del problema. Una vez recuperada la proyección, el terapeuta cuenta con los elementos de la misma. En el caso de la figura de autoridad, son componentes activos que se encontrarán en las acciones a buscar en el fondo. Aunque estos son un guía, es preciso crear las asociaciones necesarias en función de ellos mediante la evocación de situaciones vividas en el contexto donde se originó el conflicto, es decir, en el pasado. Por medio de esta evocación se crean las conexiones cerebrales que contienen la información donde se abrirá el fondo. Lo que se busca es juntar los eslabones de la cadena para así abrir justo donde está depositada la energía, en introyectos, asuntos inconclusos, gestalts inacabadas, conflictos reales, por consecuencia del conflicto. Para lograr esto, el terapeuta lleva al paciente como evocación simple a que recuerde las situaciones vividas mediante la pregunta ¿cómo y dónde lo aprendiste? Es obvio que si el paciente reconoce ser impositivo, rígido, frío y cauteloso, lo aprendió en su infancia y alguien debió habérselo enseñado. Normalmente, uno asimila de las interacciones directas y constantes que se tuvieron con los familiares cercanos, los padres, los abuelos, los tíos, hermanos, etc. Y al evocar estos eventos, el paciente empieza a experimentar fisiológicamente sensaciones y sentimientos. Su memoria empieza a recordar parte de las experiencias vividas que están registradas en el hipocampo como asuntos inconclusos, gestas inacabadas, introyectos o conflictos directos. Se reviven emociones que fueron experimentadas infinidad de veces en la infancia en interacciones con las personas en conflicto. De niño, el paciente experimentó, vivió, escuchó y sintió repetidas veces conductas indeseables. Percibió los estados de ánimo, los matices de sus sentimientos y aprendió día a día lo que ahora vive. En su memoria está guardada toda esta información en forma de sensaciones, emociones, sentimientos, olores, sonidos, todas las imágenes relacionadas con el evento. El niño aprende con respecto a cómo lo trataron y de la unión que observó entre sus padres. Muchos conflictos surgen por la incongruencia de las dos situaciones mencionadas anteriormente. Así, por ejemplo, en el desarrollo normal de las niñas, el padre dice cómo es una niña y la madre muestra cómo llevar eso a la práctica. En el varón, la madre dice cómo es un niño y el padre enseña cómo hacerlo, tal como se muestra en este caso que lo vamos a ver. Sin embargo, esto no sucede en la mayoría de los casos, porque en muchas ocasiones los progenitores están en conflicto y la madre enseña a su hijo que el padre es malo, flojo o ausente. Quizá el niño escucha que pelean y observa a la madre triste a causa del padre. Cuando después ella le dice que sea buen hijo, el niño verifica con el padre para contestar la pregunta: ¿qué es ser buen niño? El equivalente a ser un buen padre. Pero la conducta de este no armoniza con el ser un buen niño. Lo que le dice la madre y lo que observa del padre no concuerdan. Y así el niño aprende a actuar como el padre y no como le pide la madre.
Por otra parte, el padre le dice a la niña, sé buena niña. La niña observa a su modelo, que es la madre, y verifica la conducta que se le solicita. Pero al ver a la madre enojada, frustrada y desesperada, la mayor parte del tiempo experimenta confusión, porque lo que le dicen y lo que observa no coincide. Perdón. Así asimila un patrón de ser buena niña con un doble mensaje. En su mente tiene una idea contraria a lo que le dicen que debe ser. Al final actúa según el modelo que le muestran y no por lo que el padre le dice. El problema es que tanto el niño como la niña creen que están siendo buenos hijos, y así lo sienten, aunque en realidad viven lo contrario. El niño, al ver la incongruencia entre lo que se le pide que sea y lo que observa, aprende con ambivalencia y confusión. Los hijos se adaptan, y cuando la madre pide al hijo que no diga malas palabras, éste coteja con su modelo esta conducta, y si el padre las dice, entonces sencillamente aprende a no decirlas delante de la madre, pero cuando ella no está presente, las expresa sin problema. Tales adecuaciones ocasionan confusión y conflicto en el menor, porque a pesar del esfuerzo es inevitable que se genere culpa debido a que no está cumpliendo con el deber ser. Así como resentimiento a causa de la ambivalencia y desconcierto, vienen las consecuencias. En el ejemplo del padre, la evocación de estos recuerdos ocurre cuando el terapeuta le dice al paciente, ¿cómo y dónde lo aprendiste? Y el paciente dice, mi padre siempre me trató así en diferentes momentos de mi vida, cuando era joven, cuando era adolescente. Incluso es posible profundizar más preguntando, ¿y quién te lo enseñó? Y el paciente responde, mi padre, cuando me golpeaba o me insultaba porque no comía bien, o cuando se burlaba de mí por no ser como mis hermanos. En el ejemplo del miedo a la muerte, el terapeuta puede preguntar, ¿cómo y dónde lo aprendiste? Ubica las escenas donde las hayas vivido. Y el paciente dice, en mi casa, de mi madre aprendí a ser así. Me dominaba todo el tiempo y me controlaba. Tenía que ser como ella me decía, no me dejaba hacer nada sin su consentimiento. Todo el tiempo yo tenía que cuidarla. Eso me provocaba dolor. Lo que pasa es que mi mamá tiene muchos problemas. Se quería morir. De esta manera, se empieza a asociar la emoción en conflicto. Aquí aparece una reacción fisiológica. El paciente está casi listo para la regresión. Es importante señalar que al momento de pedir al paciente que busque y ubique una escena donde haya vivido eso, necesita contar con los recursos suficientes para dejar sentir todas las emociones que emergen del fondo, aunque todavía no las identifique del todo. Forma parte de los eventos repetitivos de su vida, donde están presentes los elementos con los que se trabajará. No es una sola escena, son varias. Y al pedir a la persona que las exprese, se atrae parte del fondo en conflicto. Se hace evidente que aquello que los pacientes expresan también lo están experimentando y sintiendo. No es algo que están inventando. Y aquí se lleva a la persona hacia atrás en sus recuerdos, hacia la edad en que aprendió a pensar, sentir o experimentar todo esto. Así en el ejemplo del miedo a la muerte. ¿Quién te lo enseñó? Mamá me enseñó a ser así, toda la vida ha sido así. Es súper posesiva, es una mujer muy controladora. Era todo o nada, no quería que nadie le hiciera nada a sus niñas. Fuimos 4 hermanas, no nos dejaba salir, no nos dejaba ir a la casa de nadie, no nos dejaba ir a ningún lado. Siempre nos estaba cuidando, a mí particularmente. Como fui la mayor, era la consentida y el ejemplo a seguir. Como es evidente, la persona empieza a reflejar la misma historia, se siente permanentemente invadida por su pasado, y al preguntarle quién te lo enseñó, su respuesta apunta hacia la figura de su madre. La otra pregunta que sigue es ¿cómo te lo hicieron? El conflicto es algo que vivió la persona, es algo que le hicieron. En el momento en que la persona expresa dónde lo aprendió y quién se lo enseñó, empieza a sentir la emoción experimentada en aquellos momentos. El paciente no tiene conflictos con la figura de autoridad, por lo que aprendió o por quién se lo enseñó, sino por cómo se lo hicieron.
Es algo que vivió mucho tiempo a diario al interactuar con figuras importantes en su vida. Tales vivencias lo llevaron a hacer adaptaciones y compensaciones en su conducta, sacrificando partes de sí mismo. Tuvo que comportarse de determinada manera, dejó de expresar sus emociones, sintió dolor y enojo por el trato que se le dio y por la forma en cómo lo educaron. El mecanismo de defensa que opera en ese momento es la retroflexión. Ay, cadáver. La energía se acumula porque la persona se da cuenta de eso que le hicieron y ahora se lo hace a sí misma. La energía la aplica contra suya. Así, por ejemplo, si le hicieron sentirse poca cosa, ahora es la persona misma quien lo hace. O sea, se lo hace a sí misma. El estrato de la neurosis que aparece es el estrato implosivo, el cual se considerará más adelante. Cuando se pregunta a la persona cómo te lo hicieron, la experiencia comienza a revivirse e inicia el proceso de regresión. El paciente cae directamente en el fondo, en el evento donde está toda la información, donde se encuentran todos los elementos de aquello que empezó a abrirse. ¿Y cómo sabe el terapeuta que va a caer justo donde necesita? Porque la proyección surgió desde el fondo, de modo que lo único que hace el profesional es seguir la huella de los elementos de la proyección. La fase en donde el paciente está refiriendo cómo se lo hicieron es el momento de iniciar la regresión, pues se combina con una reacción a nivel fisiológico. ¿Qué sientes en este momento? El paciente dice, siento. Justo cuando el paciente expresa su sentimiento, inicia la regresión. El sentimiento manifestado llevará al terapeuta a la escena del conflicto. Por ejemplo, ¿cómo te sientes en este momento? Frustrada, enojada, resentida. Cierra tus ojos, vamos hacia atrás, busca escenas en donde te están haciendo sentir eso. ¿Quién te lo hizo? Con el sentimiento se va directamente al fondo, a la escena cargada de emoción. En ocasiones, la regresión ocurre por sí sola, se transpone el impas sin ninguna dificultad y la persona pasa al estrato implosivo con mucha facilidad. Cuando la persona cae en la escena del fondo, que contiene los elementos activos del conflicto, determinados a través de la proyección, se pone de nuevo en contacto con el dolor original. Eso es la implosión. El momento en que la energía del individuo se retracta en su interior. Se llama regresión fisiológica porque, dependiendo del lugar al que llegue la persona, se producen cambios físicos, gestuales y biológicos. Incluso cuando está en el útero de la madre, los cambios corporales y fisiológicos del bebé son observables. Cada vez que sucede un evento en la vida de la persona, se produce una grabación biológica de la experiencia que contiene todos los elementos del conflicto que se almacenan químicamente como olores, colores, sensaciones, palabras, personas, tiempo y espacio. Es como si se creara un CD biológico. Lo que hace la regresión es abrir ese CD. Es decir, se entra al fondo, aparece el conflicto, los asuntos inconclusos, las gestas inacabadas y se abre la escena. La escena que se abre contiene el conflicto con la figura original y es ahí donde está depositada la energía, la huella energética en forma de introyectos, asuntos inconclusos, gestas inacabadas o conflictos reales. Es importante comentar que la persona no sabe hacia dónde irá en esta fase. La labor de terapeuta es acompañarla y guiarla hasta su más profunda locura o hasta el mismo infierno. Al abrir la escena, se está pasando por el estrato implosivo, que es donde abre de nuevo el conflicto. A través de la regresión, la persona vuelve a vivir la situación del pasado. Se abre el sensorio, ve imágenes, capta sonidos, olores, sabores. Experimenta el hecho con todas las emociones sentidas en aquel momento.
De aquí que se afirme que estar en el estrato implosivo es abrir la escena, revivirla con mucha emoción sin entender por qué sucedió. En este momento se produce la regresión fisiológica mediante la cual se llega a la escena que contiene conflicto almacenado en la memoria. Por lo general se sitúa en el cuadro de mayor conflicto con la figura que se está trabajando. Todo lo que vivió el paciente con dicha figura se suma en ese evento. Ahí está toda la energía contenida en emociones y sentimientos no expresados. Para que se abra esta escena, el terapeuta pregunta: ¿dónde estás? ¿Qué edad tienes? La persona dice: tengo 1 año. Como se observa aquí, el conflicto está activado en toda su magnitud y el cerebro del paciente actúa como si fuera una cámara cinematográfica. El terapeuta se convierte en una especie de director de la escena, dando vida a lo que acontece en la mente del paciente, tomando en cuenta los elementos que le proporciona. A menudo el paciente se encuentra aquí con ganas de gritar, con reacciones de llanto, de desesperación o de agresión intensa. Sin embargo, la energía ahí contenida no se desperdicia en expresiones de catarsis, porque lo único que lograría el terapeuta es soltar la presión, y esta es necesaria para resolver el conflicto. A continuación, el terapeuta activa la escena pidiéndole al paciente que la describa en tiempo presente y en primera persona. La mayoría de las veces el individuo se expresa sin intervención del terapeuta. ¿Por qué sucede así? Porque el paciente ya está familiarizado con los términos en que puede expresarse y además necesita hacerlo. Si no ocurre de esta manera, el terapeuta lo guía. Descríbemelo en tiempo presente, en primera persona. ¿Estás ahí? ¿Tienes 1 año? ¿Qué está pasando? Me siento desesperada, muy mal, no sé qué está pasando, no me puedo mover, me faltan las fuerzas, me estoy ahogando. ¿Qué sientes? Nadie viene, ya no puedo respirar, ya no me puedo mover. ¿Qué más sientes? Mi papá está discutiendo con mi mamá. La paciente está viendo y sintiendo todo desde la perspectiva de su primer año de vida. Se puede observar que expresa cómo estuvo en contacto con la muerte. Es preciso recordar que el miedo a la muerte no es por cómo lo aprendió, sino por cómo se lo hicieron. Lo que se está proyectando es una experiencia conocida. La paciente, siendo una niña de 1 año, sintió que ya no podía respirar y que se le acababa la fuerza. El terapeuta puede recorrer todos los elementos de la escena y regresar a cualquier punto de la misma todas las veces que sea necesario para resolver el conflicto. Dado que no tiene la referencia de lo que el paciente ve, debe preguntar e investigar a fin de aclarar, entender, manejar alguna situación. Muy bien, ¿dónde estás tú? Estoy en la bañera. ¿Quién está contigo? Nadie. Mamá fue a ver a papá. ¿Hay más gente? No, no hay nadie. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Lucía. En todos los casos, el manejo es semejante. Aquí la escena ya está abierta y el terapeuta busca la huella energética donde está lo que hace que emerja el conflicto en el presente. En el ejemplo anterior, eso fue identificado mediante la regresión. La persona se puso en contacto con la muerte al saber que estuvo a punto de morir en brazos de su madre y en una tina de baño. No obstante, identificarlo no ha resuelto el problema. Es imprescindible ir a las emociones reprimidas que se experimentaron en ese momento para liberar la energía contenida en ellas. En el caso del padre autoritario, la escena se abre de esta manera. Descríbemelo en tiempo presente, en primera persona. ¿Qué está pasando? Estoy frente a mi papá, me está pegando, me está gritando, me está diciendo que no valgo, que no me quiere, que tengo que hacer lo que él dice. ¿Dónde estás? ¿Qué edad tienes? Tengo 5 años y estoy en mi casa. El paciente describe la escena que está viviendo y el terapeuta debe buscar los elementos que sabe contenidos en ella. ¿Qué encontrará? Para el padre autoritario habrá imposición, terquedad, privación de la libertad y agresión. En cuanto al paciente que teme a la muerte, hallará muerte, control, dominio, no disfrutar y no vivir. Todos los elementos de la significación estarán aquí
en las acciones realizadas por las figuras en conflicto. Al entrar a los recuerdos guardados en el fondo, se sabe que ahí está almacenada la memoria emocional de todo lo que permanece sin resolver en espera de ser solucionado. Tales recuerdos no alcanzaron a procesarse de manera consciente debido a que existen emociones en conflicto que lo impiden. A fin de continuar con el proceso de figura fondo, es necesario convocar a las personas implicadas en el conflicto. Para ello, el terapeuta pide al paciente que se convierta en su madre, es decir, la madre introyectada. También se propicia el proceso de diferenciación, qué es la de la madre y qué es del paciente, solicitando al paciente que tome el lugar de su madre utilizando la técnica de la silla caliente. La silla caliente se complementa con la silla vacía, que es donde se deposita la proyección tanto de la polaridad del personaje introyectado como del paciente en otra edad. Cada vez que haya un cambio de personaje se cambia de silla, sobre todo en un primer trabajo. Es importante cuidar las condiciones en que ocurre este proceso. No debe haber ruido ni interferencias. Lo que resalta aquí es que ya se ha establecido el personaje principal con el que se constituyó el conflicto, la edad del paciente y los datos que permiten al profesional ubicar en qué parte se encuentra. Todos ellos son datos que ofrecen información al terapeuta con respecto a lo que ha estado ocurriendo. Para lograrlo, el terapeuta le pide al paciente: cambia de silla, sé tu mamá. Lucía, tienes a tu niña en la bañera, ¿qué está pasando? Y el paciente dice: estoy discutiendo con mi esposo, no me ayuda con las niñas, le estoy diciendo que para qué me casé, me siento frustrada, como si fuera una sirvienta. Él se va y me hace tonta, no me hace caso, me siento muy enojada, esto no es vida, siento que no puedo hacer otra cosa, ya tuve a las niñas y ahora me tengo que dedicar a cuidarlas, estoy paralizada. El terapeuta pregunta: mamá, ¿cómo te sientes al estar discutiendo con tu esposo? Tengo mucho coraje, me siento impotente con mi situación. Mamá, ¿qué está pasando con tu bebé? Se me anda ahogando, ya casi no llora. Estaba llorando, pero por andarme peleando con mi esposo, él tiene la culpa por todo, me siento muy mal. La escena describe cómo la madre descuida a su hija por pelear con su esposo. La bebé se resbala en la bañera y de inmediato la saca del agua. Asustada, la bebé empieza a llorar. No entiende lo que pasa y lo registra como una situación inconclusa. La discusión entre los padres pasa a segundo plano. Para liberar esta situación se busca si la madre lo hizo realmente con intención o si fue solamente un accidente. Aquí ya se ha expuesto el conflicto entre la madre y la hija y está por iniciar el proceso de resolución. Bueno, ahora vamos a hablar de la silla caliente, que forma parte de la resolución del conflicto. Se busca resolver la causa de los conflictos en el fondo y en el presente. En esta parte del proceso se busca resolver el conflicto en el fondo, que está expresado y contenido en las emociones y sentimientos ante las figuras originales. El trabajo se realiza con la información que tiene el paciente en su mente, actitudes, sentimientos e ideas de los padres con respecto a él, la interpretación que hace el individuo cuando niño y que forman parte de los problemas que tiene en el presente. Se busca resolver el conflicto en el presente y en el fondo. La idea no es hacer un juicio a los padres o a las figuras de autoridad con las que el paciente tuvo contacto en el pasado y que se relacionan con sus conflictos actuales. Toda persona asume que quienes la criaron depositaron en ella lo mejor que tenían. Ciertamente la terapia confronta, pero con la única intención de que el paciente vea cumplidas sus aspiraciones de una vida mejor. Si el paciente tiene la oportunidad de realizar transformaciones e ir avanzando en su proceso de desarrollo, resolviendo de manera paulatina sus conflictos con estas figuras desde su fondo, podrá establecer nuevas formas de relación con ellos.
avanzará en la aceptación de su condición actual y aprenderá a manejar sus recursos emocionales para que la aprobación y el deseo no continúen siendo motivo de sus conflictos. La técnica de la silla caliente, que fue usada por Fritz Perls, originalmente hay un terapeuta líder y varios coterapeutas que trabajan de manera simultánea este proceso en subgrupos, ¿no? En cada uno de ellos la interacción en el trabajo es paciente-terapeuta, uno a uno, sin intervención de nadie más. Dicha intervención de uno a uno se convierte en una tríada, contando la silla vacía, para facilitar el proceso de diferenciación entre el paciente y los involucrados. El terapeuta busca los elementos de la significación en el fondo e investiga la participación del paciente y de los personajes involucrados en el conflicto. Una vez instalados, el terapeuta propicia los pasos para que se expresen las emociones contenidas a través de la resolución del conflicto en la silla caliente. Para la resolución del conflicto es necesario efectuar cierta negociación en donde cada una de las partes se exprese tal y como lo siente, sin necesidad de evaluar o justificar todo lo que ha quedado registrado, inconcluso, sin expresar. Se siguen 4 fases: resentimiento, resentimiento, qué siente y cómo le ha hecho sentir el otro; demanda, demanda, qué piden o exigen uno del otro; responsabilidad, responsabilidad, de qué hechos es responsable cada una de las partes; oferta, oferta, qué ofrece cada una de las partes en la solución del conflicto. La mayoría de las veces la oferta es superior a la demanda y aparece el perdón y la expresión de afectos. Veamos lo de resentimiento, resentimiento. La expresión del resentimiento tiene que ver con exteriorizar lo que el paciente no pudo decir en su momento. Mediante este proceso, el terapeuta guía al paciente a preguntarle a la figura en conflicto cómo se siente por lo que le hizo, a expresar el resentimiento hacia esa figura. Se lleva a explicitar el resentimiento del paciente y también de la figura involucrada. El procedimiento requiere de 2 sillas, una para el paciente y otra vacía, en donde de manera hipotética se encuentra la figura en conflicto. En la silla está tu padre. Dile cómo te sientes con él. Exprésalo en forma de resentimiento. Dile: estoy resentido contigo porque... Estoy resentido contigo porque me golpeaste, porque siempre me trataste con la punta del pie. Nunca estuviste conmigo cuando yo lo necesitaba. Has abusado de mí. El terapeuta cambia de silla y pregunta: ¿cómo te sientes de lo que te dice tu mamá? Estamos en el caso de la paciente con temor a la muerte. Tengo mucho coraje, siempre ha sido así, mi madre es un conflicto para mí. Y el terapeuta dice: en la silla está tu mamá, dile cómo te sientes con ella, exprésalo en forma de resentimiento. Bien. Con frecuencia se lleva a la persona a completar la parte de la película que le cortaron o censuraron y la conclusión que no le permitieron ver. En el caso del padre autoritario, el niño se queda con resentimiento, enojado. Entonces se lleva al paciente a que exprese el rencor que tiene hacia su padre y que experimentó en aquel momento sin poder expresar. Una vez que el paciente ha expresado por completo todo su resentimiento, se cambia de silla y de figura. Esta última expresa también su enojo hacia el paciente. Ahora eres el padre. Sé tu papá y dile por qué eres así con él. Dile por qué le haces eso. ¿Qué respondes al resentimiento de tu hijo? Yo fui así contigo porque así me trataron a mí, porque vivía frustrado. Tú naciste y yo tenía muchos planes y me tuve que poner a trabajar. Era muy joven, tú eres muy llorón. No me podía acercar porque no querías estar conmigo, me desesperaba y te pegaba. Estoy muy resentido contigo porque tú no querías estar conmigo.
yo sentía cómo me rechazabas y eso me daba mucho coraje. Bueno, en el caso de la madre, el terapeuta le dice, sé tu mamá. ¿Qué sientes hacia tu hija? Díselo. Estoy resentida contigo porque eres una carga para mí. Si tú y tus hermanas no estuvieran aquí, ya me hubiera ido hace mucho tiempo. Esto no es vivir. Tu padre me ha desilusionado. Ahora tengo que aguantarme y estoy muerta en vida. En el momento en que el paciente está siendo su padre o su madre, vive las emociones y la experiencia de ello. A la vez se activa la función del observador, que es la conciencia del propio individuo. Está viviendo el personaje, siente y entiende los sentimientos y pensamientos de los dos personajes. Al mismo tiempo se convierte en un niño frente a su padre o madre, experimentando y entendiendo al padre o a la madre y a él mismo, pero a la vez, por medio de esta función, sigue su conciencia de adulto y está integrando lo que siente y expresan los personajes. Se encuentra resolviendo su resentimiento. Bueno, luego pasa a explicar el tema de la demanda y demanda, ¿no? La demanda se refiere a lo que no se obtuvo o a lo que se dejó de hacer. Estoy resentida porque no me haces caso o no llegaste a la hora que dijiste. Demanda equivale a expresar lo que cada personaje vivió con el otro. Lo que quiero que el otro sea. Y la responsabilidad es cuando la persona que ejecuta una acción contra otra asume la responsabilidad por sus actos y acepta que golpeó, ofendió o engañó. Entonces el enojo tiende a desaparecer en la persona aludida. Si por el contrario no se responsabiliza, alegando que fue sin intención o por error, el resentimiento experimentado por la persona perjudicada se intensifica debido a la falta de compromiso. Cuando habla de oferta, se refiere al ofrecimiento que hace cada uno de los personajes. Se refiere a lo que hubiera necesitado escuchar el paciente para completar las emociones. En el ejemplo del miedo a la muerte, tras ser confrontada la madre por la bebé, se espera la toma de responsabilidad por parte de la madre. Esto es muy doloroso, pero necesario para que ocurra la liberación, tras la cual viene el ofrecimiento de la madre y la respuesta de la hija, de modo que juntas terminan de cerrar el asunto inconcluso. Luego aparece el perdón, ¿no? Y luego del perdón aparece el amor. Luego se regresa al presente, diciéndole que respire hondo, tomando conciencia de todo lo que acaba de suceder. Se le pregunta cómo se siente. Y luego se cierra el proceso figura-fondo. Se depuran partes del fondo que estaban cargadas emocionalmente y que no podían tenerse en la conciencia con facilidad. Una vez resuelto este conflicto, el paciente puede ver la vida de manera diferente. Su percepción cambia y lo que fue un evento y parecía su vida ahora lo ve en su justa dimensión. Ya no se detiene ahora, es capaz de continuar con su existencia y disfrutando. Lo importante en este punto, es que la persona recupere su potencial para salir adelante a pesar de las circunstancias, logrando mayor organización de sus emociones. Así es como la conciencia cambia el sensorio. El paciente va a establecer una relación más sana con su entorno, incluyendo las figuras cuyas características le activaban su conflicto. Ya no se hará daño, puesto que éstas ya no tendrán la misma influencia o poder sobre él o ella. Bien, cambiar la percepción de las cosas y la vida mediante el proceso figura-fondo no es sencillo.
Se requiere que el terapeuta haya recorrido el mismo camino. Bien. Luego de eso, se le pregunta qué aprendes y de qué te diste cuenta. Si aprender es descubrir lo que ya sabes, entonces se necesita aprender mucho. Cuando termina el proceso, se activa en el presente al observador, quien cierra el proceso, sintetizando y acomodando la información en nuevos bloques de conocimiento, experiencias, emociones y tomando conciencia de ello. Después de un trabajo, como el presentado en los capítulos anteriores, hay mucha información que acomodar. Bien, hay que cerrar lo que se abrió. Entonces, el terapeuta pregunta, ¿qué aprendes de tu miedo a la muerte? Aprendo que siempre he vivido con eso y ha repercutido en mi vida. Aprendo que yo quiero vivir, realmente vivir, disfrutar de la vida. ¿Y de qué te das cuenta? ¿De dónde vienen todos mis problemas y de lo resentida que estaba con mamá? Descubro que la quiero mucho y que no quiero vivir con ese miedo hacia la vida. Al considerar la desestructuración de defensas y resistencias, se empleó la metáfora de que era como abrir una puerta para entrar al fondo, quitando las piezas una por una. Ahora, en el mismo sentido, se torna necesario colocar cada una de aquellas piezas que se removieron. ¿Qué brinda la certeza de que cada una de las piezas quedó en el lugar correcto? La forma en cómo se siente la persona, lo que descubrió. Se siente liberada, desaparece su miedo a vivir. Ahora solo quiere disfrutar y ser feliz. El cerebro actúa por economía de energía. Si no se llevan a cabo las acciones, se eliminan las interconexiones o caminos virtuales que se generaron con el trabajo. Es la razón por la cual el paciente necesita hacer cambios en su vida. Ahora tiene fortaleza para llevarlos a cabo. Cuenta con recursos que facilitan el accionar de modo consciente. Ve que lo que antes era pérdida, ahora es una ganancia. La persona es capaz de ver y entender que si tuvo que vivir todo aquello para aprender, ha valido la pena. Comprende que vale la pena lo que ha vivido, pues no sería lo que es sin negar alguno de los eventos de su vida. Es posible convertir una experiencia negativa en un cúmulo de conocimientos para que no vuelva a ocurrir. Todo cambio genera problemas y todos los problemas vienen por un cambio. Es por eso que resulta necesario tener acciones contingentes. Es importante entender que las personas que viven con uno no necesariamente estarán de acuerdo con los cambios realizados. Por ejemplo, si eres primogénito, toda tu vida cargaste con la responsabilidad de ayudar a tus hermanos, en especial a tu hermano de 30 años, a quien siempre ayudaste, protegiste y pagaste sus estudios. Es obvio que está acostumbrado a que te hagas cargo de él. Si como resultado de tu trabajo te das cuenta de que por muchos motivos el hacerte responsable de él no le ayuda y decides hacer ajustes en la relación entre ustedes, es poco probable que esto le agrade. Te puedo asegurar que 30 años de cuidarlo y protegerlo no valdrán de nada porque de seguro responderá con demanda, coraje y resistencia. Este proceso terapéutico te prepara para afrontar su respuesta y estar alerta a sus juegos, de modo que no te sientas o te hagan sentir mal hermano, mal hijo. Te permite tener en cuenta las acciones que puedes llevar a cabo para compensar, remediar o reacomodar las cosas para manejar la vida de manera congruente y con dirección en función de las necesidades reales. El proceso figura a fondo aplicado al miedo a la muerte. Bueno, esto del miedo a la muerte lo vamos a ver en la próxima. Dice, alguien puede estar muerto en vida y no se da cuenta.